Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir esta maravillosa mañana que Dios nos da con todos ustedes. Hoy, el día de hoy, ustedes no vienen, pero por si alguien se repite el culto en la noche, recordarles que esta noche no tenemos, esta tarde, siempre comenzamos a eso de las 5 de la tarde, no tenemos reunión por la situación del transporte y que no es lo más sabio, sobre todo preveyendo cualquier situación. Pero sí necesitamos, yo sé que ustedes son una iglesia muy dispuesta, gracias, personas muy colaboradoras, muy dadas a la obra, muy entregadas. Necesitamos para las 5 de la tarde voluntarios, por ahí hasta las 8 de la noche para que nos ayuden. Necesitamos gente que tenga ese sentido humano, que se conduela por las personas que sufren y aquellos que están pasando por tribulaciones momentáneas que pueden emocionalmente afectar a las personas. Necesitamos gente voluntaria, los que ustedes puedan, los esperamos de 5 a 8 de la noche para que vamos a mandar un grupo para el Hospital González Valencia, otros para la Foscal, para los hospitales de Florida, de todos estos de Girón, todos los hospitales para que nos ayuden con todos los quemados que van a haber esta noche. Algunos los cogieron, otros todavía no. Bueno, después les explico en un tablero, ¿yo? ¿Sí me entendieron? Sí. Ah, bueno. Es que es normal eso. Vamos ahora sí en serio. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, verso 23 y Apocalipsis 2, verso 7. Marcos capítulo 4, verso 23 y Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Todo el que esté triste diga amén. Bueno, ya se le irá quitando, no se preocupe. ¿Están ahí? ¿Cómo han estado de pie un buen tiempo? Estén ahí sentaditos, pero con mucha reverencia, por favor. Leo en Marcos, para las personas que no tienen Biblia o que les da pena cargarla, les tenemos aquí el texto. Y para los amigos, para eso es que tenemos la pantalla, sobre todo al comenzar. Después, dentro de la enseñanza, ya pues desde luego lo hacemos para abreviar. Pero usted que tiene su Biblia, léala por favor ahí, al texto sagrado. Capítulo 4, verso 23. ¿Estamos ahí? Ok. Dice la Escritura, a la letra dice la palabra: si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Me ayudaría a leerlo, por favor? Espera para que lo hagamos bien. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Si alguno tiene oído para oír. Ahora mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí. Señor, queremos darte muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir el día de hoy tu palabra. Ruego, Señor, que bendigas cada vida y cada corazón. Suplicamos que edifiques a través de tu palabra nuestra vida y que a la vez añadas lo que debes añadir y quitar lo que debes quitar. Rogamos, Señor, que conforme a la misma edifiques y construyas en nuestro corazón y que se haga, Señor, tu palabra vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos aquí decimos amén. Quiero hablar sobre el tema oídos afinados. Dado que estamos hablando sobre una serie
que la hemos titulado Anatomía Espiritual. En la primera enseñanza hablamos sobre qué es el cuerpo de Cristo. Luego hablamos sobre el tema, hoy hace 15 días, sobre mentes renovadas. Y hoy hablaremos sobre oídos afinados. El objetivo de esta enseñanza, con la cual quiero bendecir su vida y la de los amables televidentes, los que nos ven a través de la internet, los que nos oyen a través de la radio, es que su vida sea edificada. Gracias por su amén. Dije que quiero que su vida sea edificada. Para ello va a tener que prestar atención, porque si no la presta, este tema le va a hacer caer en cuenta que debes prestar atención. Pues el objetivo de la misma es que cada uno de los aquí presentes tengamos la capacidad de diferenciar la voz del hombre, que es con lo que culminaré hablando de ello. Lo otro, la voz del mundo. Sepan diferenciar entre la voz del diablo y la voz de Dios. Son 4 voces que al final explicaré algo de ello. Pero yo quiero dejar algo claro, no voy a ser muy extenso hoy, pero quiero dejar algo claro, que es que el oír es parte de lo que la persona recibe de lo que hay en el mundo exterior. Aquí tenemos nosotros un grupo de personas que son sordas. Ellos no permiten que se le diga que son sordomudos, porque ellos hablan a través del lenguaje de las señas. Pero las personas que son sordas, ellos son sordos no porque tengan problemas con sus cuerdas vocales o que tengan alguna obstrucción en la parte que Dios ha hecho para expresarnos con nuestra voz, cuerdas vocales, laringe, etc. La problemática de ellos es que por causa de no oír, ellos no aprendieron a hablar. Porque ¿cómo aprende a hablar un niño? Oyendo. Usted mismo se vuelve el maestro. ¿Cuáles son las primeras palabras que les enseñamos a nuestros niños? Mamá y papá. Y si usted es novato, o sea, son los primerizos, usted se siente Tarzán. Ay, dijo papá. Ay, dijo papá. Y ella dice, dijo mamá. Es natural, todos pasamos por ahí. Pero luego el niño empieza a oír nuestro lenguaje y él aprende a hablar oyendo. No hay otra forma. Si el niño fuera completamente sordo, él no hablaría, porque no oye el vocablo. Así que el oído es indispensable, porque es la única forma como aprendemos lo que hay en lo que llamaríamos, si me permite esa palabra, lo que hay en el mundo exterior. Entonces, hay algo también que debemos tener en cuenta, y es que el oído es tan vital en el ser humano que en él podríamos hablar que hay 3 áreas. La primera es, el oído es donde la persona tiene el equilibrio corporal. Ustedes saben, hay una parte, no soy médico, pero hay una parte en el oído que si se daña, usted pierde el equilibrio, se va de lado, se le tuerce la carrocería. ¿Por qué? Porque hay algo aquí en el oído, aquí dentro del oído, que lo mantiene a usted equilibrado. Y esa, valga el momento para decir que una persona, cuando daña su oído espiritual, es porque deja de oír la voz de Dios, o sea, su palabra. Y por eso ese cristiano que deja de oír la palabra, entonces empieza a andar desequilibrado, empieza a dar tumbos, empieza a caerse,
por ratos, y después permanece más caído que levantado. Y uno pregunta, ¿por qué el hermano Arcadio no vino? Dice, perdió el equilibrio. El hombre ya no sabe ni para dónde va, anda dando tumbos. ¿Y por qué? Porque dejaron de oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios a nuestro oído espiritual es lo que hace que nos mantengamos o que mantengamos el equilibrio espiritual. ¿Por qué no te vas ni para allá en tu vida espiritual? Porque la palabra de Dios que tú oyes te mantiene equilibrado. Y tú sabes lo que haces, lo que dices y hacia dónde vas, porque mantienes un equilibrio espiritual. ¿Y por qué mantienes un equilibrio espiritual? Porque tu oído está afinado para oír la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, Dios te equilibra y te mantiene por sendas correctas. Y por eso no es que te prohíban en la iglesia algo que no te dejan hacer o que te prohíban. No, es que ahora vives una vida equilibrada porque oyes la voz de Dios y ella equilibra la vida de una persona. ¿Puedes dar un aplauso al Rey? Y ya dijimos que con nuestro oído podemos oír lo que hay en el mundo exterior. Ahora, hay algo muy importante que usted debe aprender, y es que hay una gran diferencia. Aquí es donde quiero llegar, Hay una gran diferencia, presta atención a esto, en escuchar y oír. Gracias por su amén. Dije que hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Ejemplo, todos nosotros a diario estamos escuchando las voces y los sonidos del mundo exterior continuamente. Por decir algo, usted entra a un restaurante que hay mucha gente y de por sí la gente está hablando. Usted se sienta a la mesa, 2 o 3, y usted a quién escucha o a quién oye. Usted escucha a los que quiere, usted oye a los que quiere oír y escucha lo que no quiere oír. Gracias, sí. No lo entiendo, pastor. Usted oye a quien quiere oír y usted escucha a los que no quiere oír. Ahora sí están mejor todavía. Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Algunos de ustedes me están oyendo, otros me están escuchando. Sí, amén, amén, ¿de qué? Si no me está entendiendo. Sí, amén, amén, pero ¿de qué? Ay, pastor, para echarle una ayudadita. Algunos de ustedes me están escuchando, otros me están oyendo. ¿Qué es escuchar y qué es oír? Volvamos al restaurante donde les dije que estábamos. Vamos con 3 amigos, familiares, amigos, llamémoslo. Usted encuentra que en ese restaurante toda la gente habla. Usted escucha el murmullo, las palabras, algunas. Pero como lo que hay ahí ni le va ni le viene, usted escucha pero no oye. Espere, hablo con mis aliados. Uno va a un restaurante con los amigos, se sienta 2, 3 personas, hay muchas mesas, se oye mucha gente hablar, usted los escucha pero no los oye. ¿Qué escucha? El murmullo. ¿Por qué no los oye? Porque usted no es chismoso. Usted no es chismoso. O sea, no le importa lo que allí están hablando, por eso escucha, pero no presta atención. No, ¿cómo es que se le dice a los chismosos? Ya paró el oído, dicen. Sí, porque él empieza.
para tratar de ubicar qué está diciendo, porque él no solo quiere escuchar, quiere ¿qué? Oír. Entonces usted escucha, pero ¿a quién usted oye en el restaurante? A sus amigos, porque es la conversación personal. A pesar de que allá están hablando, esta conversación sí se oye entre ellos. Se están entendiendo, se están hablando porque se están oyendo. Lo demás es el montón. Están escuchando pero no están oyendo. Aquí en la mesa se está hablando y se está oyendo el uno al otro. ¿Por qué? Porque se interesa lo que ahí se está diciendo. Por eso dije que hay gente que me está oyendo en esta mañana y otros me están escuchando. Me explico. Algunos vinieron porque los trajeron y quizás no le importa mucho lo que diga yo. Otros mire, llegar a esta hora y dormitarse. Uno debe pensarlo bien, o ir al médico, ir a la funeraria de San Pedro para ir a dando un adelantito, porque hay algo en usted a esta hora. Entonces usted me está ¿qué? Escuchando, pero no me está ¿qué? Oyendo. ¿Quién nos hemos quedado dormitando, viendo la televisión? Ay, todos tarzanes. ¿Alguien aquí se ha dormitado viendo la televisión? Que usted ni está dormido, ni está despierto, que está como medio sonso, que ni adentro ni afuera. A mí me ha sucedido, yo oigo las noticias por allá en teléfono, pero cuando reacciono, han pasado 10 minutos, yo oía el murmullo, pero ni idea que fue la noticia. Sé que así le sucede a los que vienen al culto despistados. ¿Cómo estuvo el culto? Bien, el hermano Jaime trajo los 2 muñequitos otra vez. O sea, no, ¿por qué? Porque simplemente escuchan, pero ¿qué? No oyen. Pues el que oye es el que presta atención. El que escucha sencillamente es el que está escuchando, pero no está digiriendo, si puedo utilizar esa frase, no está digiriendo lo que están diciendo. Por eso debemos tener muy en cuenta que oír es totalmente diferente ¿a qué? A escuchar. Vamos a ir a algunos textos, vamos a manejar, pues no digo que la Biblia porque nos demoraríamos mucho, lo ponemos ahí en la pantalla, pero miremos con detenimiento lo que Dios dice de una persona que no simplemente escucha, sino que oye. Deuteronomio 28, verso 1 y 2, mira cómo dice: acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, amén. Mire, y algunos despistados dijeron que amén. Ahí no dice escuchar, ¿qué dice ahí? Oír. Acontecerá que si oyeres atentamente, oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Siga por favor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si permítame, hablo con mis aliados. Si oyeres, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si oyeres. Porque la Biblia dice, porque la fe viene no por el escuchar, viene por el qué. La fe viene por el qué, el oír. Así que cuando tú oyes la palabra, cuando tú escuchas, a ver, voy a poner este pequeño ejemplo. ¿Cuántas veces hemos comido de afán? El único soy yo, pues. Creo que en alguna ocasión hemos comido de afán, porque estamos de afán. O era tanta el hambre que ni nos dimos cuenta. A mí me sucedió una vez, nunca lo olvido.
Yo llegué con un hambre tremenda a la casa y mi esposa me sirvió el almuerzo y yo almorcé, devoré aquello. Y ella me dijo, ¿cómo le parecieron los frijoles, papi? Yo le dije, ¿eran frijoles? Ni supe lo que había comido por lo rápido que había absorbido el alimento. Entonces, cuando hablamos de oír, hablamos de tomar la palabra hacia nosotros, digerirla y que esa palabra se haga ¿qué? Carne en nuestra vida, se haga una realidad. Por eso dice, vuélvame al texto final que vimos. No, el anterior. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones si te alcanzarán. ¿Si qué? Oyeres. ¿Y qué dice? ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra. La palabra, oír con detenimiento la palabra, oír con detenimiento. Ahora, cuando usted oye con detenimiento la palabra, entonces esa palabra se hace vida. Y no es cuestión de que usted tenga que hacer un esfuerzo para que la bendición venga, porque como la palabra es vida en usted, las bendiciones van a venir a usted sin esforzarse, sin hacer trampa, sin hacer chanchullos, nada de eso. La bendición vendrá sobre su vida, porque la palabra es vida para su vida y también para su vida. Aleluya, gloria al que vive. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Mira lo que dice Deuteronomio, el capítulo 28, versos 3 al 6. Se lo sabe, pero permítame. Bendito serás, ¿en dónde? Ay, no me emocionen tanto. Diga, bendito seré en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza ¿de qué? De amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en qué? En tu salir. ¿Por qué tantas bendiciones? Porque la palabra es una verdad en mí. Entonces yo cuando tomo la palabra y creo a esa palabra, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Entonces yo me impregno de esa palabra y yo no vivo ni creo según la situación actual. Yo vivo y creo por lo que Dios dice en su palabra, porque yo oigo su palabra, creo a su palabra, ando por su palabra. Y cuando he oído la palabra, cuando todo aquí anda mal, yo digo, va bien. Cuando el diablo dice, me enseñoreo, yo digo, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu levantará bandera. Vivo según la palabra, no según mi situación. ¿Ve? Por eso hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Ahora, quiero que miremos algo. Y es que en la Biblia encontramos a varias personas que escucharon la voz de Dios, pero no la oyeron. Escucharon la voz de Dios, pero no la oyeron. Ya expliqué qué es escuchar y oír. Uno de ellos fue Saúl. Dios le dijo a Saúl, ve a Amalek y destruye a los amalecitas. Y Dios le dijo, no te apiades. Ya es suficiente con lo que han hecho. No quiero más nada con Amalek. Mira, primera de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a qué. Esté atento a qué. Porque la fe viene por qué. Y el oír por qué. Ok, esté atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y eres Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de qué, de él. Eso fue lo que Dios le dijo. Ahora, Samuel escuchó o oyó. Escuchó, pero no oyó. ¿Me oyeron? Escuchó, pero no oyó. Escuchar y oír, no, ya dije que no es igual.
Nosotros aquí decimos escuchar y oír lo mismo. No, señor. Es el mismo burro, pero con diferente alma. Es diferente el asunto. Usted puede escuchar como puede oír. El que escucha es el que oye, pero siguen las mismas. Por eso usted notará en la Biblia que dice, oye el consejo. En otra parte dice, escuchó, pero no oyó. Ahora, hay algo aquí, y es que como Saúl escuchó, pero no oyó, a él le fue fácil perdonar al rey y lo mejor de las ovejas y el ganado gordo. Capítulo 15, verso 9 de Primera de Samuel, mira lo que dice. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable, ¿qué hicieron con eso? Lo destruyeron. Ahora, la pregunta es, ¿eso era lo que Dios les había dicho que hicieran? De ninguna manera. Cuando usted escucha pero no oye, llegará un momento que va a tener problemas con Dios. Saúl perdió el reinado, perdió hasta su familia por no oír la voz de Dios. Primera de Samuel 15, 19, mira cómo reza. ¿Por qué pues no has qué? Me gusta eso. ¿Por qué pues qué? No, permítame, hablo con mis aliados. ¿Por qué pues no qué? Has oído. No has oído. No le dijo, ¿por qué no has escuchado? Le dijo, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios? O sea, ¿por qué haces tu voluntad? Porque cuando usted cumple las cosas a medias, no es lo correcto. Ahora mira lo que dice el capítulo 15, verso 23, mira cómo reza. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no ¿qué? Reine. Eso fue lo terrible. Porque Saúl escuchaba pero no oía. Sé que alguno de ustedes ha tenido problemas con sus hijos, sobre todo los adolescentes. ¿Cuántas veces usted no le da consejos? ¿Por qué? Y el muchacho dice, sí, está bien, pero sigue siendo el mismo sinvergüenza, o el mismo atarbano, el mismo atrevido, o el mismo, lo que él sea. ¿Por qué? Porque él escucha, pero no oye. ¿Por qué su marido, que usted le ha dado tantas oportunidades al barrigón ese, y le dice, mi hijo, no quiero que perdamos el hogar? Sé que usted es terrible, pero soy dispuesto a perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, bueno, y hasta le lloriquea y le trae un pollo cocorico. Vaya la cuña. Hasta pollo asado le trae. Si es que no paga dar cuñas, que aquí no las pagan. Y usted ve que él no cambia. Pero de momento él llora, él dice, lo besa, le hace las mil y unas promesas, y dice, por esta que sí, que no sé qué. Pero no cambia. Porque ese panzón escucha pero no oye. Porque el que oye toma correctivos. El que oye atiende el consejo. Cuando tú escuchas pero no oyes no oyes la voz de Dios, entonces con el tiempo oirás más la voz de tu pecado y de tu desobediencia que la voz de Dios. Eso le sucedió a Saúl. Mira, Primera de Samuel, capítulo 15, versos 13 y 14. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Sigamos. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo.
con mis oídos. O sea, Saúl, no oyes el bramido de las ovejas. ¿Qué te dijo Dios? Que las destruyeras. Oigo el mugir de las vacas y de los toros engordados, y yo te dije que los destruyeras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no oyes eso? Porque cuando tú empiezas a no oír la voz de Dios, la voz que voy a hablar al final del mundo y del diablo y de los hombres te confundirá. Y ya oirás más el consejo o la plática del compadre, de la comadre. No creas, ¿por qué tú das diezmos? ¿Cómo se le ocurre? Pareces un esclavo, diviértete, vas a perder tu juventud. No, disfrútalo, no crea, no coma cuento, no se encarrete. Y dice, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sabía. ¿Por qué? Porque dejó de estar conectado. Porque cuando usted está conectado con la voz de Dios, la voz del mundo, la voz del diablo no puede hacer mella en tu oído espiritual, pues estás conectado con el radar de Dios y sabes en quién has creído y sabes para dónde va y sabes de dónde viene y sabes a dónde vas a llegar. Aleluya. Yo daría un aplauso. Díganme, damas y caballeros, ¿cómo empieza la infidelidad en una pareja? Cuando presta oído a la persona que no debe prestar oído. Lógico. Cuando usted presta oído a lo que no debe prestar oído, las cosas, el oído empieza a perder, ¿qué? ¿Qué empieza uno a perder? Equilibrio. Usted que es casado o casada, empieza a oír ciertas palabras. Qué linda, tan hermosa. Y usted sabe que es fea. Que lo que hay en usted es gracia de Dios. De resto, entre el diablo y escoja. Usted lo que tiene es gracia de Dios. Pero que tan linda. Y usted empieza a creer esas palabras. Yo de usted disfrutaría un poco más la vida. ¿Verdad que usted nunca ha ido a una discoteca? No, yo no. Vaya, échese una pasadita. Empieza a oír lo que no debe, ¿qué? Oír. Así como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, yo cambiaría, pues no cambiaría, sino esa versión me la estoy inventando. Así, entonces, el pecado viene por oír las insinuaciones del diablo. Permítame, solamente para el buen entendedor, unas pocas palabras bastan. Dígame, el diablo que, ¿a quién le habla? A ver, ¿cómo hago esta oración? El diablo, ¿cómo logró tumbar los dos primeros seres que Dios creó? ¿Hablándole a quién? A Eva. ¿Y a dónde le habló? Al oído. Con que Dios te ha dicho que no comáis. No, Dios no dijo que no comamos porque no sé qué. Ese es el error más grande, ponerse a hablar con el diablo. Usted no debe hablar con él, debe reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Hay alguien que de pronto le dice: ay, las mujeres así me derriten. Y diga, va, que lo derrita el diablo. Soy casado, soy casada. ¿A qué silencio eso? Pero cuando usted empieza a dar oído y usted empieza a prestar atención, se va a desequilibrar espiritualmente. Ahora, hay algo aquí que yo quiero que avancemos en algo. Y el problema de algunos cristianos es que se han habituado a escuchar la voz de los hombres, pero no la voz de Dios. Porque hay una diferencia entre la voz del hombre, la voz del diablo, la voz del mundo y la voz de Dios. Usted tiene que saber quién le está hablando, de parte de quién viene ese consejo.
Comienzo con este principio, que todo lo de Dios edifica, construye, bendice. Lo del mundo, el diablo y etcétera, confunde, perturba. Ahorita lo vemos adelante. Ahora, muchas de las personas que no han oído lo que es la voz de Dios es porque quizás ni siquiera la conocen. Porque estando aún en una iglesia, usted todavía no entiende cuál es la voz de Dios. Eso le sucedió a Samuel cuando era un joven y comenzaba su ministerio. No conocía la voz de Dios a plenitud, qué era lo que debía hacer. Permítame, le cuento rápidamente aquí la historia de lo que voy a tratar, porque ahí no tengo sino 2 textos para que los veamos. Samuel se va a descansar en el tabernáculo y Dios lo llama, es la voz de Dios, y le dice: Samuel, Samuel. Samuel sale corriendo y va hasta donde el sacerdote Elí le dije: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Él dice: yo no te he llamado, ve. Vuelve y se acuesta. Dios vuelve y lo llama: Samuel, Samuel. Y él sale corriendo a donde Elí le dice: ¿para qué me has llamado? Samuel dice, Elí dice: no te he llamado, ve y acuéstate. Y vuelve la voz y le dice: Samuel, Samuel. Y luego va Elí y Elí comprende que Dios lo está llamando, porque Elí, aunque ya estaba claudicando ministerialmente, todavía algo le quedaba de Dios. Y entonces se le dice: Samuel, ve, y cuando esa voz te llame, diga: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Amén. No, oye. Oye, Dios con ustedes. Si ve que oyen, pero escuchan, pero no oyen. Miremos los 2 textos. Miremos primera de Samuel capítulo 3, versos 9 y 10. Mira eso. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo ¿qué? Oye. Antes, ¿oía o escuchaba? Escuchaba, correcto. No oía, escuchaba. Se confundía, creía que era Elí. Pero cuando lo direccionan le dice: habla, porque tu siervo oye. ¿Cómo conocemos a una persona? ¿No es a través del diálogo? ¿No es a través de los psicólogos? ¿Cómo tratan a una persona? ¿No es preguntándole, yendo a la persona? ¿Cómo conocemos a Dios? Me gusta ese texto que el Señor Jesucristo oró allí en Juan 17: Padre, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Para conocer a Dios necesitas oír la voz de Dios. Yo tengo una particularidad, no me ufano de ello, pero eso es lo que me tocó y doy gracias a Dios por eso. No estoy hablando de mi suegra. Hablo de mi voz. Mi voz es muy particular, es chillona y fea. Ustedes me oyen por respeto y porque hay algo de unción todavía en mí. Una vez iba en un taxi y comencé a hablarle acerca de algún tema y el taxista me dijo: ¿usted no tiene un programa de televisión? ¿Y usted no sale en una emisora? Le dije: sí. ¿Por qué? Dijo: porque es que su voz es idéntica. Dije: ay, Dios mío. Yo nunca puedo hacerle a mi esposa una pega que está hablando con otro. Facilito me identifica por la voz. Y creo que es lo natural de toda pareja, ¿verdad? Es lo natural de toda pareja. Uno tiene que identificarse, saber quién es. ¿Cómo se identifica uno? Por lo que es. Que no le suceda como a gente que no ha conocido ni la voz de Dios ni a Dios siquiera. Una persona que era un gay
Y pasó a dar testimonio: hermano, yo era gay y ahora soy la sierva del Señor. Son personas que no se han identificado todavía, que no han tenido claridad quiénes son ni quién es Dios. Algunos entendieron, después les cuento en un tablero. Hay algo aquí y es lo siguiente: la mayoría de las sectas radicales surgen porque sus seguidores escuchan la voz de los hombres, pero nunca ellos han querido oír la voz de Dios. No sé cuántos se acuerdan del famoso 666 y su Cristo encarnado. ¿Cómo es que se llamaba esta belleza? ¿Alguien se acuerda? Sí, creo que era Miranda, que él decía que era el Cristo encarnado. Sus seguidores se tatuaban el 666 y era un juego, todos se ponían. Y uno dice: ¿por qué estos cabezones hacen eso? ¿Cómo es posible? Porque oyen la voz de un hombre, pero no oyen la voz de Dios que está aquí. Y no sé si ustedes sabían, permítame redundar, que la mayoría de los seguidores era gente descarriada de iglesias de sana doctrina. La mayoría de los que le seguían a ese supuesto Jesús encarnado que se murió. ¿No? ¿Sabían que se murió? Se murió. Y la mayoría de sus seguidores era gente descarriada y resabiada, más bien, y que seguían a un hombre, porque era un hombre, ven la figura del hombre. Es verdad, debe haber un líder, debe haber un padre de la casa, debe haber alguien que guíe el rebaño. Pero ustedes tienen algo ahí en sus manos. No sé cuántos tienen ahí sus Biblias. ¿Hay alguien que trajo su Biblia de casualidad? Levántela pues, y la trajo. Esa es la palabra de Dios. Usted debe mirar, mantenga su Biblia en alto, deje de ser flojo. Usted debe mirar que si lo que yo hablo no está en ese sagrado libro, no debe escucharme. Usted debe escucharme si le estoy hablando lo que hay en este santo libro. Y este santo libro es el código de Dios, la palabra de Dios. Y es aquí donde dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Da un aplauso al Rey, vamos. Ahora, óigame bien, cuando escuchamos pero no oímos, estamos perdiendo varias cosas. Número uno, estamos perdiendo la frecuencia con Dios. Dije que estamos perdiendo la frecuencia con Dios, porque escuchamos pero no oímos. Número dos, estamos perdiendo identidad del Espíritu. Número tres, estamos perdiendo comunión espiritual. Número 4, estamos perdiendo paternidad espiritual. Y número 5, estamos perdiendo bendición económica o material, como usted la quiera llamar. Porque lo que hace que yo tenga paternidad, vida espiritual, identidad, frecuencia, es que yo esté conectado en la toma del Espíritu. La toma, ¿sí me hago entender? La conexión. ¿Cómo calentar? Esa es una pregunta escuelera y medio tonta. Pero ¿cómo calientas una plancha? Cuando tomas el cable y lo metes a la alberca. Cuando usted coge la plancha y la conecta al tomacorriente y la plancha prende, la desconecta, se enfría. No plancha ni una arepa. Está desconectada. ¿Cuántos desconectados habrán aquí? Porque no oyen sino escuchan. ¿Quieres conectarte? Métete a la frecuencia de Dios para estar conectado al radar de Dios. Y al estar en el radar de Dios tendrás la frecuencia de Dios y podrás entender y oír la palabra de Dios. Es más, le voy a decir algo a ustedes. Hay gente aquí, y muchos que nos oyen a través de la radio, nos ven a través del internet. Gente aquí que esta semana, óigame bien, esta semana no fueron capaces de leer un capítulo de la Biblia. Dele vergüenza.
Me gusta. ¿Cómo es posible? ¿Qué vida espiritual tiene usted entonces? ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Ah? Eso me gusta que me miren así, eso me encanta. Pero todavía no aplaudan. ¿Cómo es posible una semana sin leer la Biblia? ¿De qué vive? ¿De qué se alimenta? ¿Qué oye? Hermano, es que no quede tiempo. ¡Mentiroso! ¿Cómo puede ver la ronca con oro y ver tantas otras cosas? No me venga con ese cuento. No estoy hablando que usted esté pecando con eso. No estoy hablando de pecado. Pero cuando hago esas cosas que son entretenimientos, que uno se mete en la vida de los demás que no le importa, y luego le cogen el hilo a uno a ver que ya ahora que quedó. No, que la agarró. Uy, la va a agarrar. No se la pierda mañana. Entonces si lo engrupen a uno y usted no tiene tiempo para leer una Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo oró esta mañana? ¿Cuánto oró esta semana? Aquí hay gente que pasó de largo y que cuando eran religiosos siquiera, hablo entre comillas siquiera, no es que esté justificando o que eso sea lo correcto, aclaro. ¿Sí me hago entender? Lo que voy a decir no es que eso sea lo correcto, pero cuando usted era religioso, usted no se iba sin su... Aleteaba y salía. Ahora ni aletea siquiera, querido. Entonces, ¿cómo quiere oír la voz de Dios? Por eso es que usted ya huele a sepultura. Haga así. Pero con disimulo. Y diga como dijo Marta y María: Señores, es de 4 días. O sea, hablando de Lázaro. Cuando el Señor dijo, quita la piedra, ellas dijeron, Señor, es de 4 días y es de ya. No, pero hablemos aquí entre familia, hablo como el papá de la casa. ¿Cómo es posible que toda una semana sin orar? ¿Qué clase de cristiano es usted? Sí, hablo con usted, aunque me mire así. ¿Qué clase de cristiano es? ¿En qué escuela vive? ¿En qué mundo vive, por amor de Dios? Yo no sé cómo pueden vivir. Pues uno no es que ore mucho, pero hermano, uno tiene luchas y uno que medio ora por ahí. Entonces, gente que pasa de largo, hermano. De razón que uno llegan a la iglesia a cualquier hora a llamarlo a uno. Porque no hay vida. No hay voz de Dios. Porque no solamente Dios te habla a ti. No debes oír la voz de Dios solamente en la predicación. Es que cuando tú hables la palabra, Dios te habla a ti. Dios te ministra. Debes leer, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio que de mí. Tenemos que volver a la palabra. Hay gente que no se está modernizando. No hablo de modernizar, es que ahora, Dios mío, ¿alguien tiene un celular que me lo preste? ¿Esta es una flecha? No. Ajá. Bueno, ¿cuánta gente hoy día, hermano? Eso es una bendición. Ah, no, bótelo entonces. Si yo digo que es una bendición, bótelo. David, pon un canasto aquí para que los echen, los vendemos aunque sea por... Eso es una bendición. Tecnología ayuda mucho. Pero hermano, ¿cuántos muchachos hoy día, hermano, viven esclavos de eso? Y uno les está hablando y él... Yo estaba loco, dice. Y usted no ha visto que aún andando, hermano, andando van a...
Hermano, si así fuera para escudriñar esta palabra que está aquí, hermano, y bueno, yo no estoy tampoco, porque eso pues se ve ridículo también, como que uno vaya a la calle y se ve religioso y no, pues bueno. Yo no estoy hablando que se haga eso, pero cuánta gente pierde aquí, hermano, basura. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que ven aquí? ¿Sabe qué es los muchachos que tenemos hoy día? Si no todos, la mayoría de ellos, una chismografía, hermano, una chismorrera ahí. ¿Para ver qué? Ay, mire. Y la foto. Gente que pierde el tiempo. Hermano, es que no me queda tiempo. Claro, usted es esclavo de eso. ¿De qué le edifica eso? ¿De qué le construye? Yo lo utilizo y gracias a Dios yo me volví, no quiero aquí ser como vanidoso, engreído, ni tampoco quiero mostrarme, pero si usted quiere saber de eso, venga y me dice a mí, yo le digo, yo sé esto, lo que hay, lo último es que yo lo prendo y lo apago. Contestar. Pero no oímos la voz de Dios. Yo trato de ser jocoso. Uno tiene que procurar oír la voz de Dios. Por eso hay tanto cadáver hoy día, hermano. Gente que uno sabe, ¿ese es cristiano? Esa hermanita es cristiana, porque a veces, uy, Dios mío, dan tanto que desear. Ese hermano es cristiano. Parecen hermano. Hablo en el aspecto espiritual, no que sean físicamente así, porque espiritualmente uno los ve como un Quijote de la Mancha, flaco. Y uno dice, ¿qué tiene el pobre? No, muerto, y ella no oye voz de Dios. Sí, acuérdese de Ezequiel 37. Ezequiel 37, ¿qué necesitaban esos huesos secos? Ah, mira, sí, pero ay, no tan inteligente, sí. Lógico, un hueso seco no va a necesitar sustancia, sino vida. Pero ¿qué era lo que necesitaban? Hábleme algo más efectivo, vida. ¿Pero qué necesitaban? ¿Necesitaban oír qué? Palabra de Dios. Huesos secos, ¿oír qué? Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Oh, gloria! Oiga, va a tocar hacer aquí algo. Huesos secos. Algunos que hay unas calaveras ahí. Oigan palabra de Dios. No me mire feo, que lo estoy haciendo por su bien. Usted no está en un club social, usted está en una iglesia. Y la iglesia es para edificar, para construir. Le quiero hacerle bien a usted y a su familia. No le quiero hacer mal. Quiero bendecir su vida. Tienen que empezar a oír la voz de Dios. Gente, hermano, que Dios le está bendiciendo económicamente y le está sucediendo lo de Marta y María. Sobre todo lo de María. Mira lo que nos dice en Lucas capítulo 10, verso 38. Pásame a Lucas 10, 38, por favor, que no alcanzamos a pasar. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús manejaba su tablet. ¿Qué dice? Oía, ¿qué oía? Oía su palabra. Sigamos. Pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, media cabezona, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, ¿sabe? Y voy a empezar a cerrar. Regálame si hay alguien de piano. Le voy a decir algo. Hay gente aquí que la bendición se le está convirtiendo en maldición. Cuando usted llegó y no tenía nada, vivía orando, vivía clamando, buscando. Y qué lindo. Pero ahora Dios le dio su empresa, lo está bendiciendo. Y ahora raramente lo vemos en la iglesia.
Usted es un malagradecido. Yo lo digo no por ustedes, porque eso vinieron fue a las 7. Yo lo digo es por la gente, los que nos oyen a través de la radio, porque usted está aquí. Pero gente que ya no viene a la iglesia, que es que mi negocio no puedo, hermano, muy ocupado, ocupadísimo, muy ocupado. Pero al fin, que usted le pidió a Dios que lo prosperara, Él te prospera, te da una empresa, tienes algunos empleados, qué cosa sé yo. Pero bueno, no hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Usted cree que entre más Dios a mí me bendiga, yo más voy a aislarme de Dios? Perdóname si suena feo esto, ni bruto que fuera. Porque si venga este hombre para acá, porque si este hombre es la fuente de mi bendición, y yo soy bendecido porque es la fuente, ¿qué hago con la fuente? ¿La suelto o la agarro más? La agarro más. Cuando comencé lo tenía así y él me siguió bendiciendo, y lógico, yo lo he amado desinteresadamente, porque cuando no tenía nada lo amaba, pero ahora lo agarré más, pues, y lo agarro más y me bendice más, entonces lo aseguro más. Y ahora que me bendice más, lo agarro más. Camina, viejo, camina. Y él va caminando, yo le digo, ¿y por qué lo agarra? Porque es que esta es la bendición, este es el gozo. Aquí está la felicidad, aquí está lo que yo necesito. Eso es. Pero cuando yo suelto a la fuente, lógico, yo sigo progresando, sigo trabajando, porque al carro que se le acaba la gasolina, él no para en seco, él sigue andando con el impulso, pero ya no lleva la misma velocidad. Entonces, como él es la fuente y yo lo suelto, ahora no me interesa de la fuente. Hola, ¿cómo estás? Vengo un domingo. Chao, Dios te bendiga, Juan. Ayúdame, Señor Dios. Soy muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado. Y la fuente, ¿usted cree que Dios se va a alegrar de eso? Yo bendije este cabezón y lo llené de bendiciones para que me suelte, para que ahora se crea la última Coca-Cola del desierto. Porque ahora que consiguió 4 pesos, porque es que el que no ha visto amanecer, cuando ve se asusta. Y como esta es una iglesia que ha venido de menos a más, y ha venido de más a mejor, y ha venido de mejor a excelente, y de excelencia a bendición plena. Hay algunos que no aguantan el proceso, entonces Dios les da un carro, les da su empresa, y ya se creen las princesas, los príncipes. Ya nadie, ya no les queda tiempo, hasta uno lo miran del hombro a... ¿Cómo está, pastor? Yo digo, pero si este llegó aquí que no tenía ni en qué sentarse, y lo que ha hecho es Dios bendecirlo, ¿cómo voy a soltar la fuente? ¿Cómo voy a soltarlo si es mi bendición? Es más, pero si aún no me diera nada, no tengo por qué soltarlo, porque estando con Él, más temprano que tarde mi bendición vendrá sobre Él. Gracias. Amén. Entonces Marta muy ocupada, no tengo tiempo para oír a Jesús, estoy en mis quehaceres, hay que hacer lo mío. Ok, yo estoy de acuerdo, hay que progresar, hay que trabajar, hay que hacer empresa, hay que salir adelante, hay que ser bendecido, yo estoy de acuerdo. Pero a Dios hay que darle lo de Dios. Y permítame, voy a abusar de su gentileza y le voy a robar 2 minutos. Aunque los ladrones no entran al cielo, pues este es un robo santo. Y es que, ¿por qué tengo la familia que tengo? ¿Sabe por qué? Porque a pesar de ser un pastor tan ocupado, siempre he tenido tiempo para mis hijos. Y ahorita que están viejos y feos, sigo dedicando tiempo a mis hijos. Me voy de vacaciones con mis hijos. Como, salgo, bromeo con mis hijos. Y yo puedo decir, yo ya hice lo mío, eso me está allá. No, si mi familia. Si quiere usted ser bendecido, dedíquele tiempo al que lo ha bendecido.
Por eso Dios dice en Mateo 11:15, mire lo que dice, Mateo 11:15, léalo conmigo a la voz de tres, 1, 2 y 3. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Valore lo que Dios le ha dado, valore lo que Dios le ha dado, sea agradecido con Dios. Voy a cerrar ya. ¿Qué hace la voz del hombre, la voz del mundo, la voz del diablo y la voz de Dios? La voz del hombre te exalta o te humilla. La voz del hombre te enseña positiva o negativamente, te desvía o te encamina. La voz del mundo te atrae, te vende o te compra. La voz del mundo te desenfoca, te distrae o te puede pervertir. La voz del diablo te engaña, te manipula, te ata, te confunde, te frustra, te destruye. Pero ¿qué hace la voz de Dios? La voz de Dios te enseña. La voz de Dios te corrige, te renueva. La voz de Dios te restaura, te perdona. La voz de Dios te llena del Espíritu Santo. Y sobre todo, la voz de Dios hace que cada día lo ames más a Él y ames lo más sagrado que tiene después de Él. Es tu familia. ¿Qué voz estás oyendo? Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Pongámonos de pie, por favor. Quiero que por favor, para cerrar mi parte y luego entonamos una canción, quiero que incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Tenga la amabilidad, ponga una de sus manos en los oídos y la otra levántela al cielo. Repita esta oración conmigo y diga: buen Dios, gracias por tu palabra. Enséñame a oír más que escuchar. Quiero oír tu voz. Quiero entender tu palabra. Porque si oigo tu voz, podré conocerte, entenderte y amarte con más profundidad. Enséñame a oírte. Enséñame la voz de tu espíritu y permite que mis oídos estén afinados para oírte a ti, no a mí ni a mis amigos. Quiero oírte a ti. Ayúdame. Haz que tu voz pueda ser oída en mi ser interior y que pueda comprender y entender el propósito que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor, porque puedo oír tu voz. Gracias. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.